gloriosa al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su programa de Logos Publicaciones, charlando entre amigos, aquí con mi amigo Wilson, con un background ahí bastante interesante. Wilson, ¿qué hace usted con esas gallinas? Aquí Luis disfrutando de un background interesante. Me gustan los flamingos, ahí los ves, nada de tantas Ajá. gallinas allí, así que los flamingos, que son unos aves muy hermosas, muy bonitas, diferentes, así que ahí ustedes pueden ver aquí esa partecita, y que realmente son diferentes de la Eso es en la naturaleza, ese Florida. color. Estos también de Cancún, de la zona de Ok. Yucatán, allí en Xcaret. Muy bonito el parque, como les he dicho, y que hay también aquí en la Florida muchos de ellos, pero que me gustó mucho también esta vista, ¿no? Así que Luis, aquí desde la Florida, hoy está una lluvia incesante todo el día, la necesitábamos porque había estado muy seco, bastante seco, una época de sequía realmente aquí en la Florida, pero hoy, al igual que mañana, se esperan lluvias y agradecidos, pero pues lamentablemente es justo cuando estamos grabando esto. Así que un saludo muy especial, Luis, estamos ya terminando el segundo mes del año, ya prontito, ya pronto empezar el tercer mes del año, y también nosotros a empezar el tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Así que una bendición interesante, estamos ahí yendo con el tiempo por ahora. Y Luis, quería mandar un par de anuncios, de saludos Ujú. especiales. Quiero empezar con nuestro amigo Layun Acosta de Valdosta, Georgia, a quien mandamos un saludo muy especial. También para nuestro amigo Alexis, aquí de la zona de Sumter County, en la Florida. Y también para el pastor Molina, en la zona de Cojutepeque, en El Salvador. También un saludo muy especial. Nos manda saludos también, que siempre nos escucha. Así que al pastor Molina y sus congregaciones les mandamos allá un saludo muy especial a todos ellos, ¿no? Y también, Luis, para redondear, un saludo muy especial también a algunos de los hermanos que están en la zona de California. Justamente para ellos un saludo muy, pero muy especial. Ellos están también allí siguiendo nuestras transmisiones. Así que a esos amigos de California les mandamos ese saludo especial. Y también les pedimos que por favor pongan ese like, ¿no? Que pongan allí su pulgarcito en alto para apoyar este canal. Recuerden que el algoritmo de YouTube nos ayuda con esto muchísimo, para que otras personas también lo vean, lo recomienden a otras personas en ese sentido. Y Luis, no sé si quieras también darnos ya sea un anuncio o alguno de los mensajes especiales para nuestros oyentes. Entiendo Sí, que ya se comenzaron las clases, ya estás ahí sí. teniendo, vi el anuncio muy bonito, y háblanos un poquito de eso, Luis, ¿cómo está ese asunto? Sí, bueno, ya gracias a Dios esta semana ya empezamos, pero siempre hay campos abiertos, ¿verdad? Entonces, son cursos personalizados, ¿verdad? Porque es a través de Zoom, pero van a ser clases dadas por mí. Bueno, en algún momento tal vez Wilson ahí nos Ujú. ayuda, ¿verdad? Y sí, son clases de escatología. Y vamos a dar de cosas que
y normalmente no se dan en los videos. Y vamos a entrarnos un poquito más en cosas también que en veces se mencionan en los libros, en veces no están en los libros, pero va a ser de mucha bendición. Las clases me las había estado pidiendo ya la gente. Yo la verdad es que no quería entrar en eso, pero viendo el ánimo que había, pues entonces decidí poner las clases de lunes a jueves. Ahorita lo que estoy haciendo, Wilson, es que las clases van a estar en horarios de 3 a 9 de la noche, Perfecto. lunes a jueves. Entonces es una hora a la semana por persona. Entonces las personas escogen el día y en qué hora de ese día, entre 3 y 9 va a querer su clase particular. Hora costarricense, ¿cierto? Costarricense, Ok. costarricense, sí. Los cursos o las clases no van a estar solamente para Costa Rica, ¿verdad? Si usted vive en California, si usted vive en Argentina, vive en España, en cualquier lugar, igual No hay lo problema, podemos hacer, nada exactamente. más que tenga presente que es horario de Costa Rica, ¿verdad? Sí, correcto. Y sí, hay muchas personas inscritas a las clases, sí, son personalizadas. Hay gente que dice, bueno, es que yo quiero hacerla con mi amigo, con mi amiga, entonces, bueno, ok, podemos hacerlo entre un grupo, ¿verdad? Entonces, por eso Claro. no hay ningún problema, pero lo bonito es que la gente sale de la duda de una vez, ¿verdad? Porque de una vez le está uno preguntando, le está consultando y entonces sí, todas las dudas se despejan. Hay cositas y por no haber visto un video nosotros llamamos una secuencia, pero por no haber visto un video X Ujú. de doctrina o lo que sea, pues la gente se pierde un poquillo, entonces ahí uno puede alinear el conocimiento, porque videos tenemos ya bastante, Wilson, son muchos Así videos que es. tenemos Así es. un año. Así es. Entonces yo sé que no todo el mundo ha visto todos los videos y hay gente que hasta ahorita se está conectando. Entonces la idea va a ser empezar otra vez con el libro de Daniel, pero paso a paso, ¿verdad? Bien explicadito, con más calma. Y luego la idea es seguir con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Qué También bendición. podemos personalizar las clases en el sentido de que hay gente que quiere que te expliquemos doctrina, ¿verdad? Pues igual se puede hacer, ¿verdad? Yo ahorita Claro. está anunciando escatología, pero si alguien quiere doctrina, pues le entramos a la doctrina, pero eso no hay ningún problema. Y Claro que sí. serían hora de Costa Rica. También recordarles, ¿verdad? Que todos o casi todos los temas de los videos que nosotros hacemos están en la trilogía. Ujú. La solución divina al problema del pecado, que consta de 3 libros. Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo del libro de Apocalipsis, que estos libros están disponibles en Amazon en formato tapa dura, tapa blanda y también en forma electrónica. También se pueden conseguir a través de Mercado Libre para Sudamérica. Y aquí en Costa Rica puede ser bueno, conmigo directamente a través del número de teléfono que están viendo ahí en pantalla. Y también en la librería metodista en el centro de Alajuela, al costado norte del Parque de Alajuela. Entonces ahí pueden conseguir también los libros. Si quisieran ayudarnos económicamente, también se lo agradeceríamos mucho, ¿verdad? Ahí están viendo el enlace de PayPal y también el de Wise. Abajo en la caja de descripciones, ahí van a aparecer los enlaces por si gustan ayudarnos. Hay una cuestión muy interesante, Wilson, es que los programas o los videos de contenido serio, ¿verdad? Como ahora la plataforma no le está dando tanta prioridad como a los contenidos al estilo TikTok, ¿verdad? Correcto. Entonces, la plataforma le está dando más énfasis a eso para competir con TikTok y otras plataformas. Y lamentablemente, bueno, la gente a veces prefiere ver gatitos y perritos que ver Ujú. contenido serio, ¿verdad? Entonces, que nos ayuden, sí, con ese like, que nos ayuden a compartir para que el algoritmo nos favorezca. Y sí, como les digo, esto pues lleva mucho gasto, ¿verdad? Y la verdad que lo que paga YouTube es cualquier cosilla, no es nada, no cubre para nada la inversión que Exacto. se hace en tiempo. Por ejemplo, el video de la semana pasada, que era un video
entre comillas, fácil, y fueron como 7 horas de edición, ¿verdad? Correcto. Hay videos que se le tiene uno que dedicarle todo el día y parte de la noche, ¿verdad? Y eso pues es bastante complicadillo, sin contar las plataformas, ¿verdad? Que se necesitan, pero bueno, ahí lo estamos haciendo también con mucho amor y vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor, porque sí, los contenidos han sido de mucha bendición para muchas personas. Sin duda, sin duda. Bueno, Luis, ¿qué tal entonces si nos adentramos después de anunciar y de dar esos saludos especiales al estudio de esta oportunidad que tiene que ver con el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y esas últimas 3 iglesias? Vamos a ver si podemos cubrirlas o no, pero Vamos esa es a la hacer idea. dos, voy, Wilson, Dos, mejor. ok, fantástico. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración y comenzamos entonces? Ok. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por el privilegio que nos das día a día de poder ir conociendo mejor y más de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que en el libro de Apocalipsis tenemos una ventana profética maravillosa y que así nosotros podemos entender claramente de manera especial todo lo que tiene que ver con ese tiempo tanto del futuro cercano como de esa historia real que nos ha permitido entender las bases para mejor entender la profecía bíblica y toda la escatología que tú tienes para con nosotros. Bendice a los oyentes, te lo pedimos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, para los que no han visto todavía los videos anteriores, es solo una aclaración, ¿verdad? En cuanto a las iglesias, estamos ahorita hablando de las iglesias del Apocalipsis, que son 7. Esas iglesias corresponden a 7 periodos de la historia, ¿verdad? Que van desde la iglesia apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, para que lo tengan ahí en claro, se está refiriendo, por ejemplo, a iglesias que sí existieron en Asia Menor, ¿verdad? Pero estas iglesias son un símbolo de un periodo determinado en el tiempo del pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, solo Yes. para que la gente se ubique. Y bueno, en este momento nosotros vamos a ver la iglesia que sigue, que es la iglesia de Sardis. Y bueno, siempre analizamos, Wilson, lo que es al principio el significado del nombre, ¿verdad? Porque todos estos nombres tienen un significado. Y la palabra sardis significa escapados o sobrevivientes. Y bueno, esto ilustra muy bien el hecho de que esta iglesia era, o este periodo de la iglesia es el periodo en que la iglesia sobrevivió a ese periodo de persecución de los 1260 años, el remanente que quedó de ese periodo de persecución tan famoso. Este periodo es que aparece tantas veces que les recomiendo que vayan al comentario de Daniel en el comentario del capítulo 7 que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos todo el comentario del libro de Daniel, vayan al capítulo 7 y este es explicado este periodo de los 1260 años. Porque este periodo va a aparecer por todo lado y esto ya, bueno, apenas vamos por el capítulo 3, Wilson, ¿y cuántas veces hemos mencionado el periodo de los Muchas 1260 veces. años? Varias veces, ¿verdad? Y Así todavía es. falta un montón. Por eso es que nosotros hemos estado trabajando primero por doctrina y luego por el libro de Daniel para luego concentrarnos en el libro de Apocalipsis, porque esto lleva una secuencia. Entonces, para aquellas personas que no sepan de qué estamos hablando, el periodo de los 1260 años es un periodo que va del año 538 hasta el año 1798. Pero para todos los detalles, por favor vayan al video. Voy a tratar de dejarlo al final. El video de Daniel capítulo 7, ahí van a encontrar la explicación completa. Sin embargo, cuando lleguemos a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, vamos a repasar con más detalle todavía ese periodo de tiempo tan importante. Magnífico. Por lo que toca a Sardis, Sardis es un periodo de tiempo, Wilson, que va desde el año 1517, que habíamos dicho anteriormente que es el año donde empieza la Reforma Protestante, Reforma. hasta el año 1798, que es el año en que terminan los 1260 días, ¿verdad? O 1260 años, porque en profecía un día equivale a un año.
que termina Exacto. en 1798, ese periodo de tiempo. Pero bueno, entonces Sardis, del periodo de los 1260 años, agarra el periodo desde la Reforma Protestante 1517 hasta el año 1798. Y entonces vamos, Wilson, a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. Nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces vamos a hablar de la ciudad de Sardis ahorita propiamente. La ciudad de Sardis era una de las ciudades más importantes en la antigüedad porque era la capital del reino de Lidia. Cuando nosotros estudiamos, Wilson, el Apocalipsis, el capítulo 7, donde estaban las bestias Daniel, feroces, ¿verdad? Daniel 7, Daniel, perdón, entonces. Ok, Daniel 7, sí, ok. siempre me enredo. Cuando nosotros estudiamos Daniel 7, que es a donde aparecen las bestias salvajes, ¿verdad? Habíamos visto que el oso representaba a A Medo-Persia Medo Persia. y que ese oso tenía 3 costillas en el hocico. Correcto. Uno de esas 3 costillas representaba a Lidia. Al Lidia era Lidia. un pueblo poderoso. Pero esta ciudad para la época romana había ya caído en decadencia, ¿verdad? Y la gloria que había tenido era solamente un recuerdo. O sea, pasó de ser una ciudad muy importante a ser una ciudad en decadencia en la época romana. Secundaria, exacto. Y bueno, la iglesia después de la reforma, ¿verdad? Al igual que la ciudad de Sardis, fue una iglesia que perdió su brillo. Acordémonos que la reforma empieza bastante fuerte, pero luego la iglesia cae en un formalismo. Ujú. Ya no se comportaba como antes, ya se vuelve una iglesia que ya no es productiva, que se conformaba con los logros del pasado. De De los, ahí que dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, wow, identifica muy bien lo que sucedió con esta iglesia. Esta iglesia empezó con un gran empuje, pero se fue, fue se diluyendo. fue enfriando, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Ujú. Bueno, entonces en apariencia era una iglesia viva, pero espiritualmente hablando estaba muerta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que necesitaba precisamente esta iglesia? Esta iglesia lo que necesitaba cuando estaba en ese periodo, vamos a decir, como de muerte, era precisamente los 7 espíritus, ¿verdad? Ya habíamos hablado que los 7 espíritus lo que significa es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué Sí, necesitaba el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que da vida, ¿verdad? ¿Verdad? Para que la iglesia de Sardis fuera nuevamente como la iglesia apostólica, necesitaba la plenitud del Espíritu Santo que está simbolizado en esa frase de los 7 espíritus que ya, por cierto, vimos cuando estudiamos Apocalipsis, el capítulo 1. Aquí se van a estar repitiendo conceptos que ya hemos visto tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? O los capítulos. Ahora, algo que caracterizó a la iglesia después de la reforma fue el hecho de que se conformaron con lo que los reformadores habían aportado, y ahí se murió luego el ingenio. Hubo gente impresionante como Lutero, ¿verdad? Que Lutero, esta cuestión de cuando nosotros vimos el asunto del estado de los muertos, ¿verdad? La inconsciencia de la muerte, de acuerdo a la Biblia, ya Lutero fue uno de los descubridores de esto.
Pero todos esos grandes aportes que dieron Lutero y otros grandes que dieron incluso su vida por estas verdades, se quedaron. Y la gente no Sí. siguió investigando más, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, Wilson? Sí, es increíble, Luis, que ya se anuncia la decadencia, ese adormecimiento. Dice que, como lo explicabas, va del 1517 a 1798. Ujú. ¿Qué, cuánto más pensar de lo que son esas iglesias reformadas de hoy, del 2000 y algo? Si eso pasó en ese tiempo, imagínate ahora, ¿no? Tremendo. Exactamente, sí, es que había todavía muchas cosas que descubrir y cosas Sí, muy importantes, pero sí. sí, la gente ya no quiso seguir investigando. Por ejemplo, cositas que dejó Martín Lutero casi como en el aire fue, por ejemplo, el asunto de si había que guardar o no guardar el sábado. Ujú, ujú. O sea, Lutero dio en el clavo que sí había que guardar el sábado, pero es un estudio que quedó allí, que no profundizó, porque el gran aporte de Lutero y por el que lo persiguieron fue el tema de la justificación por la fe. Por la Entonces fe, no le exacto, dio tanto tiempo como para centrarse en otras cosas. Pero la exacto. gente que lo sustituyó, ¿verdad? Y se quedaron con las cosas que se habían descubierto hasta esa época y de ahí no volvieron a No se investigar avanzó. absolutamente nada, ¿verdad? Y es Sí. que estamos hablando de que fue un periodo muy largo de dominio papal en donde la iglesia romana había desvirtuado un montón de cosas que debían de nuevo salir a la luz, ¿verdad? Exacto. Y tengo, Wilson, aquí una cita muy interesante de un profesor de teología de la época. Ujú. Ve qué interesante lo que dice sobre esto que estamos hablando. Voy a leerlo aquí literalmente. Los reformadores comenzaron bien, pero muchos de sus sucesores no eran tan consagrados como ellos y sus obras no eran tan perfectas ante Dios. Wow. Tenían un nombre, ve qué interesante, de que vivían pero estaban muertos. Y esto es un profesor de la época, o sea, quiere decir que la interpretación que estamos dando no es Ajena, exacto. tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos, y la piedad vital que surgió de las grandes doctrinas de los reformadores se degeneró gradualmente hasta alcanzar un formalismo sin vida. Otra vez aquí el asunto este que no tenía vida, ¿verdad? Es ya la iglesia. Wow. Finalmente, en la época de John Wesley, las condiciones eran tales que muchos de los ministros de las iglesias establecidas eran borrachos y libertinos y entre la gente eran los más degradados. Wow. Hombres como Wesley, Whitefield, los puritanos y los pietistas comenzaron a protestar en cuanto a la situación con tal celo y unción del Espíritu de Dios que introdujeron un periodo de reavivamiento y alcance misionero simbolizado por las condiciones de la iglesia de Filadelfia. Interesante, ¿verdad? Mm, mm. Él identificaba la iglesia de Filadelfia con lo que estaba pasando en la iglesia en esa época. Y bueno, como en todos los periodos de la iglesia, siempre hubo un remanente, ¿verdad? Y este remanente que permaneció fiel bueno, ¿cómo se llama? En el periodo este de Sardis se le llama, dice que no han manchado sus vestiduras, pero Exacto. eran los mínimos, ¿verdad? No era el total de la iglesia. Es que la iglesia a partir de 1517 era de un empuje inmenso, ¿verdad? Grandísimo. A este remanente, Wilson, se le hace precisamente una promesa que tiene que ver con el juicio que va a venir precisamente Mm. en el periodo de la iglesia de Filadelfia. Ok. Ve lo que dice Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de De sus sus ángeles. O sea, aquí ya ángeles. nos está diciendo que lo que viene después de 1798 es el periodo del juicio investigador, el tema que ya vimos bastante bien cuando estudiamos el libro de Daniel, Daniel 9 y Daniel 8. Yo por eso Ujú. hice hincapié cuando nosotros estudiamos esos dos capítulos. Si usted no entiende Daniel 8 y 9, no va a entender Apocalipsis, Complicado, exactamente. porque Apocalipsis gira alrededor de ese
evento especial que se desarrolla precisamente en el cielo a partir de 1844, ¿verdad? Ujú. Ok, luego tenemos entonces el periodo de la iglesia de Filadelfia. No sé si tal vez, Filadelfia. Wilson, lo leemos, qué es lo que nos dice todo el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Claro que sí. Nos dice en Apocalipsis 3 7 hasta el 13, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces el periodo de la iglesia de Filadelfia es un periodo muy cortico porque va apenas de 1798 a 1844. Mm, Pero es una iglesia de la cual vamos a dar bastante información. Esta y la Odisea, por eso vamos a dejar la Odisea para un solo video, ¿verdad? Porque si no se Margarita, nos así haría es. largo el video. Y bueno, Filadelfia, que el nombre significa amor fraternal, ¿verdad? Genial. Y es un periodo que entonces va del 1798 a 1844. 1798 terminan los 1260 años, 1844 es aquel periodo en el que termina, o el año en que terminan los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ¿verdad? Y Claro. la Filadelfia histórica se encontraba a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Sardis, que fue la iglesia que vimos anteriormente. Y esta iglesia estaba en una planicie de tierra que estaba agrietada precisamente porque es una zona, o era una zona, es una zona también de gran actividad. Todas estas iglesias se encuentran básicamente en lo que hoy es Turquía. Turquía, Wilson, no sé, pero es bastante común ver en las noticias un terremoto en Turquía, ¿verdad? Porque Sí, señor. Muy sísmica, zona es una sísmica zona muy tremenda. sísmica esa, ¿verdad? Entonces, bueno, era tan o es tan sísmica que la ciudad de Filadelfia estaba sobre una planicie que tenía varias grietas precisamente por los terremotos que se dan en esa zona, que no son pocos ni Y bajitos, son de sencillos, alta exacto. intensidad, ¿verdad? Fuertes, fuertes, sí, Sí, así ok, es. entonces Filadelfia era una ciudad que fue utilizada precisamente por los griegos para poder esparcir su idioma y su cultura a otras regiones como Lidia y Frigia. Okay. Y ellos en ese aspecto fueron, los de Filadelfia, fueron tan, vamos a decir, tan buenos misioneros que para el año 19 los lidios ya ni siquiera tenían el idioma de ellos, ya lo habían sustituido por el idioma griego, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Porque Filadelfia sirvió como una ciudad misionera para esta religión pagana de los griegos, no solo de la religión, sino también de su cultura. Ahora, esta característica de la Filadelfia literal, ¿verdad? Que es esto del misionero, pues aplica muy bien a lo que sucedió en el periodo de 1798 a 1844.
porque fue en la época de Filadelfia, ¿verdad? O en el periodo de 1798-1844, donde hubo varios reavivamientos espirituales, precisamente. Y también se caracterizó por viajes misioneros a otros países. En esta época también, Wilson, se fundó la Sociedad Bíblica en 1804. Y ahí es donde nosotros vemos esa proliferación de Biblias que nunca se había visto antes, ¿verdad? También se abrieron varias escuelas cristianas en varios países y sobre todo algo muy importante, Wilson, que sucedió en este periodo es que este periodo se caracterizó porque fue el periodo donde se comenzaron a estudiar precisamente las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Exacto, donde se Ajá. abre ese Es- estudio de manera especial, ¿no? Exactamente, y entre las profecías más estudiadas, pues está la profecía de las 2300 tardes y mañana, ¿verdad? De Daniel 8 y la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Ujú. Ahí fue donde se descifraron estas profecías. Y esto sobre Y sobre la segunda venida también, ¿no, Luis? En la ese segunda caso venida, sí, se no fue predica. a nivel internacional eso, hubo un boom, ¿verdad? O Exacto. sea, fue una época Despertar, realmente bastante misionera. un despertar religioso Sí, fue una impresionante, época muy exacto. misionera y de veras que simboliza muy bien Filadelfia este periodo, porque como dijimos antes, Filadelfia fue una ciudad misionera, nada más que del mal, ¿verdad? Porque lo que hacía era Ujú. esparcir ¿cómo se llama? La cultura y la religión griega. Pero sí, la iglesia, el periodo de la Filadelfia simbólica es un periodo misionero muy interesante. Ahora, una cosa que no hemos mencionado, Wilson, pero lo vamos a mencionar cuando estudiemos las trompetas, es que el periodo de o el año de 1798 es en lo que en la Biblia se llama el tiempo del fin. Ujú. Es un dato interesante. Sí, y vamos a ir, Wilson, a Daniel 12:4, solo para que veamos a qué nos dice ahí sobre precisamente el libro de Daniel y este tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, no vamos ahorita a ver por qué es que 1798 es el tiempo del fin, eso lo vamos a ver más adelante para no enredar mucho el asunto. Ujú. Pero es a partir, de acuerdo a Daniel 12:4, a partir del tiempo del fin o el inicio del tiempo del fin, ¿verdad? Que es en 1798, donde se va a comenzar precisamente a comprender las profecías de Daniel, ¿verdad? Y hay un movimiento muy importante que, bueno, apareció hacia la mitad del siglo XIX, liderado por William Miller. Este movimiento se conoció como el movimiento Millerita, Milerita, ¿verdad? sí. Y bueno, de paso, William Miller era miembro activo de la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Esa era su denominación y murió bautista, ¿verdad? Pero este movimiento tuvo un gran apogeo debido a la interpretación de las profecías de las 70 semanas, porque William Miller hizo una interpretación súper asombrosa sobre la profecía de las 70 semanas. Ahora, William Miller no solamente interpretó la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, sino que ligó esta profecía a los 2300 años de Daniel 8:14, ¿verdad? Cuando Así nosotros es, estudiamos Daniel 8 y 9, vamos a ver que estos dos capítulos están relacionados sin y duda. que los 2300 tardes de Daniel 8:14 son o pertenecen o están dentro del periodo también de la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. De hecho, los Inicial. primeros 490 años de la profecía de los dos mil Eso. trescientas tardes y mañanas es precisamente la profecía de las 70 semanas. ¿Y vas a decir algo? Tiempo. Y es el tiempo profético dado específicamente para el pueblo de Daniel, el pueblo El de pueblo Israel, de los Israel, sí. judíos. Ujú. Sí, sí, que sobre esa profecía ahorita vamos a ver que, bueno, ahí pasaron ciertas cositas y eso es lo que vamos ahorita a analizar, ¿verdad?
Según la interpretación de Miller, los 2300 años de Daniel 8:14 se cumplían en 1844, específicamente el 22 de octubre de ese año, ¿verdad? Ahora, Correcto. ¿qué es lo que iba a suceder a final de los 2300 años? Que lo que iba a suceder es que el santuario iba a ser purificado. Ujú. Ahora, el problema que había, y ese fue el error de Miller, es que no fue, es que él no actuó de mala fe, es que era la creencia de la época. La creencia de la época, en general, de todas las iglesias, es que el santuario del Señor era la tierra. Sí, exacto. Esa era la interpretación común, exacto. Sí, entonces, si el santuario iba a ser purificado, quería decir que Cristo iba a venir en 1844 y cuando Cristo venga, pues esto va a ser quemado también, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a purificar el santuario, o sea, se va a purificar la La tierra. tierra, supuestamente, y ese es el error garrafal, Ujú. teológicamente hablando de Sí. la interpretación de Miller. Entonces, Miller y sus seguidores, como igual, aquí hay algo mucho hincapié en esto. Miller fue bautista y murió bautista. Ujú. ¿Verdad? El movimiento millerita no era un movimiento de una iglesia. Correcto. Era, vamos a decir, ¿cómo se llama? Interdenominacional. Exactamente. ¿Verdad? Miller estaba tan seguro y sus seguidores de que, que la profecía estaba tan correcta, la interpretación, ¿verdad? Que Cristo venía en 1844, pero Ujú. el grave error era la creencia que ya acabamos de comentar, cuando por supuesto Cristo no vino en 1844. ¿Qué es lo que sucedió? Que este error de interpretación le quitó credibilidad al movimiento milerita, ¿verdad? Y sin duda, lo Y minó. esto, bueno, produjo un gran inconveniente. ¿Cuál es el gran inconveniente? Que la gente, entonces, al no creer lo que había dicho Miller, entonces lo que comenzaron fue a creer el dispensacionalismo, Ujú. ¿verdad? Y la gente, el problema que hubo es que la gente no se dio cuenta que el dispensacionalismo venía del catolicismo, Mm. ¿verdad? Que por cierto ya tenemos un video también Teo, de la historia completa del muy dispensacionalismo, bueno. ¿verdad? Sí Que es. es uno de los videos más largos que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, lo que le sucedió al movimiento, bueno, sí quiero hacer una cuestión aquí, un hincapié, y es en esto. La interpretación o el esquema que hizo William Miller estaba correcto. El problema que tiene William Miller es la interpretación del evento, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos, como ya está analizado en Daniel, en el comentario de Daniel, capítulo 8 y 9, vamos a ver de que las fechas que da Miller están históricamente correctas. Y si algo iba a pasar en 1844 que no tenía que ver con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahí está, exacto. Ujú, Todo estaba perfecto, ujú, todo, absolutamente todo, fechas, cuadraba perfectamente, excepto el último evento que es donde entendemos el error a nivel teológico que él comete, pero lo que menciona Luis es clave. No lo hizo de mala intención. Hubo una, digámoslo así, una mano que le cegó a él en cuanto a esa parte, y esto es profético de paso también, sepa, pero y que se conoce en la historia de las iglesias de esa época como el gran chasco, ¿no? La gran decepción, sí, porque sencillamente fue un despertar no solo en Norteamérica, donde estuvo Guillermo Miller predicando, sino en otras sí, partes de la tierra, en Chile, en Europa, con la Cunza, por ejemplo, en Chile, y otros tanto así en Europa, África, la ujú, Australia. Fue un movimiento mundial. sí, El más famoso terminó siendo el de Guillermo Miller, pero que esto fue un despertar en todo el orbe. sí. Ahora, lo que le sucedió al movimiento milerita también tiene su contraparte, Wilson, con algo que sucedió hace 2000 años. Y a Ujú. los apóstoles, ¿verdad? El chasco que se llevaron, No, sí. porque ellos cerraron una predicción, ellos tenían una,
visualización de un Mesías triunfante que los libraría Exacto, a ellos del yugo de los romanos. exacto. ¿Y cuántas veces Cristo les advirtió a ellos de que Él Infinito. iba a morir y resucitar al tercer día? Fueron varias Exacto. ocasiones, ¿verdad? En la Pascua era una celebración justamente que rememoraba no solo la salida de Egipto, sino el que alguien pagaría desde el primer cordero allá en el Edén que se sacrificó, había una muerte del Cordero de Dios. Y como que cuando llegó la hora, cuando pasa esto, el chasco total, ¿no? Como Ujú. que va a morir el Mesías y solo tenía que venir y triunfar y ser rey y rey de reyes. No, no era así, la profecía estaba clara, Sí. tenía que morir, pero no lo vieron, no lo quisieron ver o no pudieron verlo. Increíble. Sí, ahora imagínate el chasco de la expectativa que ellos tenían, por ejemplo, cuando Cristo entra el domingo, ¿verdad? Todo el Ujú. mundo recibiéndolo como rey y Domingo toda la de gente Ramos que llama, bendiciéndolo y de toda la Palmas. cosa. Ujú. Y unos días después lo ven colgado de un madero como un malhechor, ¿verdad? Como lo peor, exacto. Ahora, solo cuando ellos vieron las cosas que sucedieron fue cuando pudieron hacer los ajustes proféticos, Sí, ¿verdad? Y esto es lo que hace un remanente del movimiento milerita, sí, ¿verdad? Ese remanente, ¿verdad? Que quedó allí, llegó a la conclusión de que el esquema de fechas estaba correcto, lo que hizo Miller estaba correcto en el esquema, ¿verdad? sí. Pero el error se encontraba en el evento predicho, ¿verdad? Pero luego de hacer un arduo estudio de las escrituras, entonces dedujeron que el santuario que tenía que ser purificado era el santuario celestial, Ujú. ¿verdad? Entonces, y esto es muy sorprendente porque la gente dice, pero ¿cómo se va a purificar el santuario celestial si está en el cielo? Sí, sí, sí. ¿De qué se Es va a como purificar? ilógico. Pero bueno, sí, suena ilógico. Pero vamos a Hebreos 9:23 para que veamos que sí, se Ok. tenía que purificar. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces ahí está bien claro. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Sí, tenía que purificarse algo en el santuario. Nada más que ahora no iba a ser con sangre de animales como se hacía en el santuario Por terrenal, eso. ¿verdad? Ujú. Sino con la sangre de Cristo. Por eso dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿verdad? Correcto. Ahora, todo esto, como dije ahorita, nos conecta con los rituales del Antiguo Testamento que estaban relacionados estrechamente con el servicio del templo en Jerusalén. Todo esto que sucedía, la ley ritual, era profética, era de algo que iba a suceder en el cielo y durante el ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Ujú. Ahora, básicamente se descubrió, como dije, que todo el ritualismo era profético y representaba paso a paso el ministerio de Cristo, ¿verdad? Eran como Amén. profecías actuadas. Amén. Y este ministerio de Cristo se simbolizaba tanto en su fase terrenal como en su fase celestial, ¿verdad? Y todo estaba representado a través de los rituales del Antiguo Testamento. Esos rituales no estaban allí por estar, tenían un Exacto. significado. No era Exacto. matar animales por matar, ni hacer un templo por hacerlo. Todo Ujú. eso representaba cosas que iban a suceder en un futuro, ¿verdad? Ahora, en el Yes. antiguo Israel, cada día del año se hacían sacrificios diarios, ¿verdad? Y en este servicio y en otros tipos de sacrificios se pedía perdón al Señor. Todos los sacrificios eran para pedir perdón al Señor por los pecados cometidos. Ujú. Ahora, todos estos pecados perdonados se perdonaban, pero quedaban grabados simbólicamente en los cuernos de los altares y en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y estos pecados perdonados, que simbólicamente estaban grabados en los altares y en la cortina, contaminaban simbólicamente el santuario, ¿verdad? Ahí está el punto. Ajá. Ahora, ¿qué sucedía? En el día de expiación, que se hacía una vez al año, el sacerdote, mediante un ritual específico, ¿verdad? De esa fecha, purificaba el santuario. No es que se lavaba la cortina, esto es simbólico.
No es que Correcto. se limpiaban los cuernos con un trapo, no, esto era simbólico. Simbólicamente, el santuario en el día de Yom Kippur quedaba purificado. Ujú. Ahora, ¿qué sucedía cuando se purificaba el santuario? Bueno, que los pecados no solo estaban perdonados, sino que estaban eliminados, ya no existían. Era como si el pueblo no hubiera pecado nunca, ¿verdad? Tremendo. Entonces, los pecados todos los días se perdonaban, pero quedaban registrados allí. Este registro contaminaba el santuario. El día de Yom Kippur se purificaba simbólicamente el santuario de esos pecados. Entonces, ya no quedaba registro de esos pecados. Es como si el pueblo no hubiera pecado nunca, ¿verdad? Ahora, lo Ahora, que... Luis, Ajá. una pregunta. Como tú sabes, la tendencia o la creencia fundamental allá afuera es en el mundo cristiano que Ujú, Jesús al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que allí entonces se borraron también los pecados en ese momento, ujú, que el Señor Jesús con su muerte en la cruz y luego resucitar al tercer día después de haber descansado todo el sábado allí en la tumba, que entonces esos pecados ya se borraron, se eliminaron, y creo que es ahí donde está parte de la gran sí, dificultad de entender esto que acabas tú de decir, porque estamos colocando que todo, absolutamente todo, el proceso de la salvación ocurrió en la cruz. ajá. Y ya de ahí, pues el Señor Jesús se fue al cielo, los Y ya no discípulos hay lo vieron más que irse hacer. y volvería por segunda vez, y entonces ya no está haciendo nada, Él está Sí, sí, tranquilo sí. esperando, haciendo otras cosas. Eso no es así. Justamente lo que estás explicando es la diferencia cuando vemos teológicamente lo que representa, y tiene que ver con esa festividad que es, entiendo, la número 6 del calendario judío, el día de Yom Kippur, el día más sagrado en todo ese calendario. La última era la fiesta de las cabañas, donde ahora solo era júbilo y alegría y todo se había logrado. Pero entonces, Luis, el punto, la pregunta que te hago es cierto que cuando hablamos esto, la gente por lo general solo va a la cruz pensando que allí todo ese proceso se hizo. Sí, Y aún en el calendario de las festividades de los judíos, que están registradas en la palabra de Dios, está claro que la Pascua, que fue cuando murió el Señor Jesús como símbolo, el Cordero de Dios y todo eso, ahí no terminaba todo. Hay un proceso que todavía continuaba, y es lo que no queremos entender, y es lo que cuesta hacer entender a nuestra sí. mente, porque cuando nos han adoctrinado de esa manera y sentimos que es hasta error o pecado doctrinal pensar Ujú. que hay algo más fuera de la cruz que Jesús tenía que hacer. Que no nos malinterpreten tampoco, que no quiero sonar de manera equivocada de que su sacrificio no es suficiente. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que esa fue una de las facetas, no es la única, es súper importante y que da inicio a todo lo demás, pero que está eso que tú acabas de decir, y le tocaba esa labor a la iglesia de Filadelfia predicarlo para el mundo entero. Sí, es que después de la muerte de Cristo viene otros procesos, ¿verdad? El proceso del perdón sigue a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque Amén. Cristo en la cruz lo que hizo fue pagar la deuda. Exacto. La deuda de todo el mundo. Sí, Pero después cada quien va a tener que pedir perdón o aceptar esa redención que Cristo hizo. ese plan, exacto. Ujú. Ahora, después de eso también hay un proceso de juicio, que es de lo que estamos ahorita hablando aquí. Y todo eso tiene que ver con el plan de redención. Correcto. Todo eso está tipificado en los rituales del Antiguo Testamento, específicamente o sobre todo en la cuestión de las fiestas. Sí, Entonces, es que Wilson, el problema es que la gente se queda con el Nuevo Testamento y no lee el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es complicadito, la verdad es complicado. ujú, Pero si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a interpretar bien el Nuevo Testamento y podemos decir cosas como las cosas que pues estás diciendo que la gente por lo general piensa, ¿verdad? así es. Entonces sí hay que tener cuidado con el asunto. Entonces, volviendo al tema, lo que contaminaba al santuario terrenal era lo mismo que posteriormente iba a contaminar el santuario celestial. O sea, el registro de todos los pecados perdonados a lo largo de la historia, ¿verdad? Así es. Y en 1844, de acuerdo a Daniel 8:14, fue que se comenzó a eliminar ese registro de pecados
Y una vez que Cristo concluya esa labor, es que volverá a buscar a su pueblo. De Amén. manera que cuando la iglesia se presente a su novio, es como si la iglesia nunca hubiera pecado, porque la iglesia no va a estar solamente perdonada, sino que sus pecados van a ser como si nunca hubieran existido. Amén. Y entonces es que la iglesia se va a presentar pura delante del Señor. Vamos a leer, Wilson, Efesios 5 25 al 27, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, así es como se va a ver la iglesia después de que los pecados hayan sido eliminados Amén. en este juicio. Pero ahorita vamos a ver de qué es que se trata esto, porque todavía no hemos terminado. Ya aquí ya sí nos estamos metiendo en temas complicaditos, ¿verdad? Ujú, ujú. Aquí ya donde comienza Apocalipsis a ponerse todavía más interesante, ¿verdad? Interesante, Pero hay que tener correcto. paciencia. Por eso yo le digo lo de los cursos, es que la verdad es que sí es una necesidad, porque Exacto. es un poquitín complicado y que nosotros estemos hablando, nosotros aquí sí, sí entendemos el asunto, pero yo sé que mucha gente no va a estar entendiéndonos y va a tener Exacto. muchas dudas y eso no se puede hacer en video o a comentarlo en un No, comentario también es muy complicado. lo Pero en es. una clase de estas, ahí se van a dar el gusto, ¿verdad? Hasta nos pueden ofender, como dicen. Ok, entonces el santuario terrenal estaba dividido en dos partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y era precisamente en el lugar santísimo en donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para realizar el servicio de la purificación del santuario. Y Así esto es. quiere decir entonces que Cristo, a partir de 1844, como sumo sacerdote del santuario celestial, pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Ujú. Esto es lo que Exacto. apunta a la profecía de los rituales, ¿verdad? Así Ahora, es. todo lo que hasta aquí hemos hablado, ¿verdad? Y hablaremos sobre el libro de Daniel es solo una pincelada, ¿verdad? Hasta aquí apenas estamos dando las herramientas mínimas para poder interpretar el mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Así Bueno, es. si quieren ver el tema completico, váyanse al comentario de Daniel, los capítulos 7 y 8. Yo sé que cuando los lean y 8 y 9. 8 y 9, perdón, 8 y 9. Ujú. Y bueno, incluso el 7, ¿verdad? Porque Sí, ya en el sí, 7 también sirve. También se sirve. comienza a hablar del juicio. Bueno, cuando ya vean esos videos o los lean en los libros, van a tener una mejor, ¿cómo se llama? Idea de lo que estamos hablando ahorita en Filadelfia. Pero tratamos de hacer de todos modos las cosas de la manera más sencilla y créanme que con amor, ¿verdad? Pero sí, estas cosas entiendo que pueden ser complicadas para muchas personas. Vamos a leer, Wilson, Apocalipsis 3 7 y 8, por favor. Nos dice, Acerca de Filadelfia. escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, entonces el versículo 7 indudablemente nos está hablando de Jesús, ¿verdad? Ujú. De él se dice que es el santo y verdadero. Ahora, Jesús en este versículo tiene una llave y se dice Sí. que esta llave es de David. Cuando se Ujú. dice que es de David, ¿qué entonces qué es lo que pensamos? Que esta llave tiene que ver con una autoridad basada en el gobierno de un reino. O sea, Jesús tiene la llave de ese reino, ¿verdad? Sí. Ahora,
Encontramos una referencia muy parecida de Apocalipsis 3:7 en Isaías 22:20 al 23. De hecho, Apocalipsis 3:7 está inspirado en este texto. Vamos a ir a Isaías 22:20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ok, solo quiero hacer aquí un comentario. La palabra en el versículo 21 que dice potestad, una Ujú. mejor traducción, de hecho en algunas Biblias aparece así, es gobierno. Ok. Entregaré en sus manos tu gobierno y será, Ujú. ¿verdad? Entonces hay que interpretarla más bien como gobierno. Estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de la llave de David. La llave de David, muy curioso, está sobre su hombro, Sí, ¿verdad? Y dice que abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Pues evidentemente en Apocalipsis se está haciendo una alusión a referencia, Isaías, claro. ¿verdad? 22. Ahora, Calcado. mm, el Equim, el hijo de Hilcías, es un símbolo en este texto de Jesucristo. Y Apocalipsis 3:7 nos habla específicamente sobre la autoridad con la cual será investido Cristo cuando reciba el reino que está compuesto por todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para que haya un reino, tiene que haber súbditos, ¿verdad? Súbditos, ¿No? ajá, un rey y Entonces, súbditos. ajá, cuando Cristo reciba el reino que está compuesto por todos los hijos de Dios, ¿verdad? Estos hijos de Dios vivirán en un reino eterno con Él en la tierra nueva. Ahora, te voy a dar aquí una mejor traducción de Isaías 22:21. Ve qué interesante como lo dice. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Muy Muy diferente, ¿verdad? claro. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en otras palabras, Cristo para gobernar tiene una llave para abrir, ¿verdad? Una puerta que lo conducirá a recibir el poder. Y algo que llama la atención es que en el caso de Eliakim, la llave está en el hombro, ¿verdad? Tal cual como Ujú. sucede en el futuro con Cristo, quien en su hombro también llevará la responsabilidad de su gobierno. Tal cual lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 9:6 y 7, Wilson. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, ahora, al principio, en el versículo 6, donde dice principado, esta Oración. palabra debería traducirse como gobierno. De hecho, aquí tengo una mejor traducción que está, vamos a ver, esta está en la nueva traducción viviente. Ve cómo traduce ese versículo. Pues, y esto es mesiánico, ¿verdad? Se está refiriendo a Cristo Jesús. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y luego dice, el gobierno descansará sobre sus hombros. Sobre sus hombros, ¿ok? Ajá. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Verdad? Entonces el Amén. gobierno descansa Sus hombros. sobre su fuerza. Entonces la llave representa la autoridad que solo Cristo tiene para tomar ese reino que en un principio había perdido Adán. ¿Verdad? Este mundo, Dios se lo había dado a Adán para que lo administrara, para que reinara. Lo pierde Adán y lo toma ¿quién? Satanás. Satanás. Pero Cristo lo recupera en la cruz del Calvario. Amén. Entonces él tiene la llave del reino, ¿verdad?
Entonces, dicho reino, como vimos, descansará eternamente sobre los hombros poderosos de Cristo cuando Él venga a este mundo. Ahora, en el día de expiación, ¿verdad? En el Yom Kippur, pues este día está relacionado muy estrechamente con el juicio. Cuando nosotros queremos hablar del juicio celestial, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sucedía básicamente en el Yom Kippur, porque el Yom Kippur está relacionado con ese día, es un símbolo, ¿verdad? Ujú. Y en Daniel 7 vemos claramente que Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ahí se llama así, antes de su venida a este mundo, se acerca al Padre para realizar el juicio que se da precisamente en el santuario celestial. Cielo, exacto. ¿Sí? Y como es de esperar, en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el lugar santísimo es donde se va a dar este juicio, ¿verdad? Ahora, Ujú. el mismo libro de Daniel nos dice que el objetivo del juicio, ¿cuál es? El objetivo del juicio es darle el reino a Cristo. No, a los. Ujú. ¿Por qué? Porque en el juicio es donde se establece quiénes son los que van a estar en ese reino. Ok. Y el reino está, para que haya un rey, tiene que haber súbditos. ¿Y los súbditos dónde se van a establecer precisamente? En el Allí. juicio, Exacto. ¿verdad? ¿Quiénes son esos? Exacto. Exactamente. Vamos a leer precisamente Daniel 7 del 9 al 14. Del 9 al 14 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Perdón, Wilson, ve que ya tenemos mencionado el Ujú. juicio, ¿verdad? Así es. Esto es una escena de juicio. No estamos Pues analizando ahorita Daniel 7, pero sí sabemos de que este juicio se realiza mientras todavía está el sistema, ¿cómo se llama? Del cuerno pequeño, que simboliza a la rama papal, activo. Entonces quiere sí, decir que este juicio se realiza antes de la segunda venida de Cristo. exacto. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, hay que tener nada más aquí cuidado porque esto es otra de las cosillas que se también tuvo equivocación en la época de los mileritas. Es que cuando viene el Hijo del Hombre en las nubes, no es la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque sí se pueden confundir, porque aquí dice versículo Claro, 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, pero ¿hasta a dónde venía? No era la tierra en su segunda al venida. trono del juez, exacto. Dice, sino que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿qué es lo Eso. que estaba haciendo el anciano de días? En el versículo 10 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, Cristo está pasando del lugar santo al lugar santísimo. Está acercándose al juicio, Así ¿verdad? es. Entonces hay que tener cuidadito de no confundir esta imagen del Hijo del Hombre que viene hacia el Padre para realizar el juicio con la segunda venida de Venida. Cristo Jesús, ¿verdad? Es Así un es. detallito ahí muy interesante. Y leamos también, Wilson, de Daniel 7, los versículos del 23 al 27, por favor. Dijo así,
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se levantará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy interesante, Wilson. Aquí la secuencia que hay, por ejemplo, en el versículo 25 dice, hablando del cuerno pequeño, que es el sistema papal, aquí nos dice que primero está el sistema papal, ¿verdad? Dice, hablará Sí. palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y Estos medio son los tiempo. 1260 años que hemos venido hablando. Entonces aquí tenemos el poder papal, tenemos el periodo de los 1260 años que termina en 1798, ¿verdad? Así es. Luego dice que el juez se sentará después de que hayan pasado los 1260 años. Ve que la secuencia Eso. está bien. ¿Cuándo sucede que el juez se sentará? En Después, 1844. 44, correcto. Ahí está toda la secuencia. El juez se sentará y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ujú. Ahora, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. ¿Cuál es el objetivo del juicio? Al final es establecer el reino de Dios. Ujú. Y dice que este reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces aquí tenemos la secuencia. Es que es nada más de seguir la historia, ¿verdad? Exacto, exacto. Nada más de seguir la historia. Aquí está. Por eso es que es tan importante que nosotros manejemos Daniel, porque si no manejamos Daniel, cuando entremos a Apocalipsis, nos va a parecer como que estamos hablando en chino, ¿verdad? Ujú, Pero aquí ujú. está toda la secuencia. Tenemos al papado. El papado estuvo en ese periodo de 1260 años. Eso. Después de los 1260 años empieza el juicio, ¿verdad? ¿El juicio para qué es? Para darle el reino A al los Señor, ¿verdad? santos. ¿Por qué? Porque ahí en ese juicio es que se establecerá quiénes van a participar de ese reino, ¿verdad? Entonces, es increíble, es que es increíble. A mí, bueno, que cuando todo esto pega es tan emocionante, ¿verdad? Es muy lindo, ¿verdad? Increíble, exacto. Ok, entonces, sobre la puerta abierta, que habla allí Apocalipsis en el periodo de Filadelfia, ¿verdad? La puerta Ujú. abierta que se pone delante de los hijos de Dios durante el periodo de la iglesia de Filadelfia es el camino que nos conduce precisamente hacia el lugar santísimo del santuario celestial, Ok. ¿verdad? Esa es la puerta. Ahora, Mm, ¿cómo entramos nosotros por esa puerta? Por medio de la fe, ¿verdad? ok. Es que nosotros podemos entrar. ¿Dónde lo vemos nosotros? Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ¿podemos entrar o no podemos entrar al lugar santísimo del santuario celestial? Amén. Así es, Podemos podemos. entrar a través de la fe. Esa es la puerta abierta que está delante de los hijos de Dios en la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque el juicio se acerca. Ese periodo termina en 1844 cuando empieza el juicio investigador en el cielo. Clarito. Hay gente que me dice, pero es que no aparece en ninguna parte de la Biblia juicio investigador. Sí es cierto, no aparece esa frase, investigador. ¿Por qué? Ajá. Porque no existe en la jerga bíblica, pero nosotros le llamamos juicio investigador porque es precisamente durante ese juicio que se hace una investigación, es la parte investigativa del juicio.
Por eso se abren los libros Se abren para los libros, revisar se ven los casos de las personas y todo eso. Usted está eso. haciendo una investigación. No aparece en la Biblia, pero sí es la parte investigativa del juicio. Está implícito, no está tácito, pero está allí descrito, así es, implícito. Exactamente, sí. Ujú. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿realmente son borrados? Y esto es algo que vos mencionaste antes, ¿verdad? Y también lo hemos visto anteriormente cuando estudiamos Daniel. ¿Realmente son borrados nuestros pecados en el juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo? ¿O es Mm, que los pecados se borran cuando los confesamos y pedimos perdón? Eso es una pregunta válida, ¿verdad? claro. Pero, de veras que hay unos textos aquí que nos ponen a pensar. Vamos a Isaías 43:25. Nos dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ok, ve qué interesante, porque estamos ahí hablando de Isaías, 800 años antes de Cristo, más o menos. Ujú. Yo soy el que borro en ese momento, hace, ¿qué? 2800 años. Sí, fácil, ajá. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y ve, porque vienen este par de locos a decir que los pecados se van a borrar en el juicio que empezó en 1844. Ahí está. Ok, ahora vamos a ver otro texto. Vamos ahora, Wilson, a Salmo 51, 1 y 9. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Ok, Todas entonces, mis... sí, si este salmo lo escribió David, todavía es más viejo que la época de Isaías. Y aquí ya está hablando de que Dios le borraba sus pecados. Exacto. Pero bueno, vamos a dar todavía un texto más complicado. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Bien interesante, porque ahí está hablando de la redención en la época de Isaías, pero llama la atención de que la redención, legalmente hablando, empieza con la muerte de Cristo, Ujú, ¿verdad? Entonces, ujú. ¿cómo también explicar esto? Si legalmente la redención se da con la muerte de Cristo, ¿verdad? Porque es que está hablando Isaías de la redención en su época y en pasado, ¿verdad? Y en Dice, yo pasado. deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Está en Pasado. pasado, Ujú. pero la redención legalmente está en el futuro. Así es. Ok, la respuesta a estas interrogantes nosotros la encontramos en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que Dios habla de las cosas futuras como si estuvieran en el presente para darle seguridad a sus hijos. O sea, las cosas no han ocurrido, pero el Señor dice, es que es tan cierto de que van a ocurrir, de que yo te estoy hablando en este momento como si ya hubieran ocurrido. La promesa divina, Es la entonces. promesa, se cree la promesa de que Dios va a cumplir eso. Y entonces yo lo creo como si ya el Señor lo cumplió. Así debería ser la fe, así es. Entonces, legalmente, los pecados se borran en el juicio. Ok. Legalmente, la redención empieza con Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Pero Dios le hace la promesa a su pueblo de que esas cosas van a ser tan ciertas que se las dice como si ya estuvieran ocurriendo o como si ya hubieran Ujú. ocurrido. Una certeza, Una exacto. certeza. Entonces, la eliminación del registro de los pecados perdonados en los libros de cada uno de los hijos de Dios ocurriría en el juicio investigador al final de los 2300 años, ¿verdad? Pero el Señor ya le daba a su pueblo la certeza de esa eliminación, hablando en presente a cada generación, ¿verdad? Eso. Ok. Ahora, una cosa muy importante, Wilson, sobre el juicio investigador es que el juicio investigador es para todos aquellos que hayan profesado a Cristo como su Salvador. Ahora, Ujú. ¿cómo lo sabemos nosotros? Porque el juicio investigador
en la antigüedad, en el antiguo Israel, no era para los egipcios, No, ¿verdad? No era para los babilonios, no eran para los cananeos, era para los hijos de Dios. eso. Ujú. Entonces, por medio de ese juicio, que entonces nosotros seremos declarados dignos de la vida eterna al ser justificados plenamente, porque nuestros pecados no solo van a ser perdonados, sino eliminados, ¿verdad? Amén. Ujú. Ahora, el juicio es para el Señor, Para el Señor, no. ¿no? ¿Verdad? Porque el Señor todo lo sabe. Desde el principio, ya todo Dios lo Exacto. sabía de la antigüedad. El juicio es para dejar claro al universo que en todo acto que hizo el Señor para salvar a la especie humana se actuó con justicia, ¿verdad? Y al final cada uno eligió su propio camino. O sea, si yo me perdí porque a mí me dio la gana, no fue porque el Señor lo quiso así, pero Eso, exacto. eso le tiene que constar al universo entero. Entonces, los libros se abren. Nosotros cuando vimos Daniel 7 lo leímos. Cierto. Hay un montón de seres alrededor del trono. Esos seres son los que están viendo esos libros, Ujú, porque ellos no conocen todo. Ellos no tienen omnisciencia. ujú, ok. Entonces, el juicio es básicamente para dejar en claro ante el universo que Dios en todo actuó con justicia. El juicio de los Dejar el. impíos, ¿cuándo lo vamos a tener? Lo vamos a tener durante el milenio, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Así es. Ok, algo muy importante es que de esto que estamos hablando, de que el juicio investigador es solo para los hijos de Dios, es que en en Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. El juicio Sí, investigador es para los hijos de Dios, ¿verdad? interesante eso. Y ahora, Pedro, hablando del juicio de los hijos de Dios, también dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Qué interesante. Ujú, Ya dijimos que el juicio investigador es para los hijos de Dios. El juicio de los impíos será durante el milenio, esa parte. El primer juicio, lo dice claramente Pedro, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Interesante. Ahora, ujú, cada uno de nosotros, eh, en forma simbólica, ¿verdad? Va a estar presente o de pie delante de ese juicio, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en carne y hueso, pero nosotros estamos delante del Señor mediante los libros, porque eso, lo que está en los libros es lo que nosotros somos, sí. ¿verdad? Al revés, es muy interesante, porque es al revés de lo que sucede con Cristo. Cristo está presente allá en el santuario celestial, pero está aquí presente en un libro, que es la Ujú, palabra de Dios. sí. Nosotros estamos presentes aquí físicamente, pero presentes en el juicio investigador A mediante el través del libro. registro. ¿No? Wow. Esto lo ilustra muy bien Zacarías 3 del 1 al 4. Vamos a leerlo, Wilson. Nos dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ok, pues no, podemos comentar un montón de cosas de ese texto, pero ahorita no hay tiempo porque este pasaje de esta iglesia en particular es Muy muy largo, pero bueno, eso es un simbolismo. De esa misma manera nosotros simbólicamente estamos presentes delante del Señor en ese juicio. bien. Hay mucha gente, Wilson, que piensa que el juicio se dará cuando Cristo venga, porque hay una parte en los evangelios que aparece así, ¿verdad? Cuando Cristo lo dice de esa manera. Sin embargo, en esa ocasión, ¿verdad? Cuando Cristo venga, lo que tiene su lugar es la parte ejecutoria del juicio.
Ujú. ¿verdad? Dictar sentencia. Sí, sí, ya a dar el juicio ahí, pero, o sea, la sentencia, como decís vos, ya a pagarle a cada uno según su obra. Pero para que eso suceda, tiene que haber un juicio antes, Claro. ¿verdad? Ok, entonces avanzando con el mensaje de Filadelfia, entonces vamos a leer Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, una cosa muy clara que ya lo había yo mencionado cuando estudiamos Daniel 11. En el nuevo pacto, los términos Israel, los términos Babilonia, sobre todo estoy hablando de profecía, el término Egipto, Sodoma, son simbólicos, ya no son literales, ¿Correcto? ¿verdad? Entonces, si Babilonia hace miles de años que no existe, ¿verdad? Ujú. Sodoma hace miles de años que no existe y son simbólicos. ¿Por qué debemos nosotros tomar el término de Israel como literal? Mm. ¿Verdad? Babilonia no existe hace miles de años, Sodoma no existe hace miles de Mm. años, y por supuesto que son simbólicos. Entonces, si esos nombres de pueblos o ciudades son simbólicos, no podemos tomar el término judío e israelita de una manera literal, sino de una manera simbólica. Hace sentido, exacto. Ajá. Bueno, y esto ya lo hemos visto, pero no vamos ahorita a tocar el tema. No existe raza judía. Correcto. Y el 85% de las personas que practican el judaísmo son blancos del centro de Europa. El otro porcentaje son negros, hay chinos, hay de todo lado. O sea, el judaísmo fue una religión que fue absorbida por gente de todo lado. Sí El es. concepto de judío e israelita en el Nuevo Testamento nosotros lo encontramos, vamos primero a ver el concepto de judío en Romanos 2:28 y 29, Wilson. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, entonces, ¿qué es judío? Aquel que acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Ven? Es un término, el término judío es un término espiritual, ¿verdad? Y está Exactamente. relacionado a la promesa, al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. El otro que vamos a leer es Romanos 9, del 6 al 8. Ahí nos da que ser un israelita. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ok, lo mismo, ¿verdad? Es una cuestión espiritual, es una cuestión en la fe, el término israelita. Entonces, de Exacto. acuerdo, teniendo ya claro en esto, ¿verdad? De acuerdo al contexto del mensaje de Filadelfia, entonces, estos que se dicen ser judíos y no lo son, se refieren a aquellos que no se mantuvieron a tono con el avance de la verdad en la época, ¿verdad? Y más bien abrazaron ideas de origen jesuita como el asunto digamos, Dispensa. del dispensacionalismo, el rapto secreto y todas esas cosas que luego fueron surgiendo. Y aparte de eso, aquellos que se mantuvieron fiel a las verdades fueron, más bien, o recibieron escarnio de estos que se decían ser verdaderos hijos de Dios o judíos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que está hablando. Ahora, la expresión cuando dice y se postren a sus pies, no es en el sentido de adoración, sino en el sentido de sentarse a aprender. Por ejemplo, en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. A eso es lo que se refiere cuando habla de sentarse a los pies, a aprender, es lo que quiere decir. Ujú. Un maestro. Estrictamente, sí, como un maestro, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios,
como hoy lo sois todos vosotros. Después Ujú. de esto, entonces vamos a leer Apocalipsis 3:10, Wilson. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, entonces este mensaje de Filadelfia trasciende esa época, ¿verdad? Ya que se le promete a la iglesia del Señor que Él la va a guardar en la hora de la prueba, ¿verdad? Que viene para el mundo Bien, entero. Ahora, esto no significa que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Como muchos dicen, sino que el Señor va a acompañar a la iglesia y fortalecerla. va a estar allí. Sí, porque la gente dice que la gran tribulación, la mayoría, ¿verdad? Ahora dicen que no, que eso, la iglesia no pasa por la gran Rapto. tribulación, sino que va a ser raptada, que es una idea Eso. jesuita, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado en un video. Bueno, para dejar claro esto, vamos a leer Juan 17, 14 y 15. Juan 17, 14 y 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí lo dice bien claro Jesús, ¿verdad? Amén. No, aquí Dios nos va a ayudar, pero no es que nos va a sacar del mundo para que no pasemos la gran tribulación, porque la iglesia tiene que pasarla. O sea, ¿Qué es lo que se predica? Realmente dice se la está palabra. clamando que se Pero preparen va en porque contra de nos lo va a que, sacar. de las palabras de Cristo. También lo podemos ver en Daniel 12, 1 y 2, Wilson. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel día, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, ahí está también bien claro. Recordemos que aquí, bueno, dice que Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, esta es la segunda venida de Cristo. Eso. Entonces aquí estamos hablando del nuevo pacto. Aquí es un Israel espiritual, no es un Israel literal. Y Ujú. este Israel espiritual va a pasar por la gran prueba y en la gran prueba quien va a defenderlos es Miguel, ¿verdad? Que Sí, ya vimos cuando vimos Daniel capítulo 10, dejamos claro que Miguel es el mismo Jesucristo. Ok, exacto. vamos a leer los últimos versículos del mensaje a la Odisea, perdón, a Filadelfia. Ok. Eh, Apocalipsis 3, 11 al 13. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ¿cómo es que se entiende esto? Bueno, los judíos en la antigüedad, cuando querían recordar a una persona que era muy estimada, en las sinagogas le erigían una columna en honor, ¿verdad? A la persona. Y esa columna, por supuesto, permanecía ahí con el paso del tiempo y la persona iba a ser honrada por mucho, mucho tiempo. Ahora, la promesa que se hace en este sentido a la iglesia es que nosotros seremos parte del reino venidero que no va a tener fin, ¿verdad? Ujú, ujú. Y una cosa muy importante en cuanto al nombre, el nombre en la antigüedad estaba ligado al carácter. No Sí, es que le ponían a uno Luis por ponerle Luis. Yo no sé ni qué significa Luis, pero me pusieron Luis. No, los nombres tenían un significado y estaba una relacionado razón. con el carácter, ¿verdad? Y ahora, al tener el nombre de Dios o el tener el nombre de Dios en nuestras vidas, entonces implica Wow. precisamente que el carácter que nosotros vamos a tener es un carácter que va a reflejar el carácter de Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Qué maravilla. Ujú. Y hasta aquí entonces tenemos la iglesia de Filadelfia, bastante larguito, yo se los dije, sí, es Y no, bastante muy interesante. complicado.
Pero es muy lindo, muy lindo. Muy lindo, Mm, sobre todo cuando uno ya tiene bien claro Daniel, ¿verdad? Wilson. Sí, sin duda, Luis. Y como tú lo mencionaste de manera amplia, es un mensaje que en su momento, allá entre 1798 a 1844, llegó a toda la tierra. La gente de ese entonces supo del asunto y fue una iglesia misionera y fue una iglesia que hizo una labor por amor al prójimo, predicando este mensaje como su nombre lo menciona, pero es el mensaje que el Señor quería que se diera. Y el Señor Jesús no era que venía a la tierra como tristemente, por ejemplo, que llegaron a la conclusión los predicadores de la época, pero sí de que se ponía esa purificación del santuario celestial. Entonces lo hice extraordinario y mira que me gusta la parte donde, entre otras cosas, dice el versículo, a ver, aquí el verso 11, he aquí yo vengo pronto. ujú. Es parte del mensaje. Vengo pronto y ellos de verdad que lo predicaron. Ellos Sí, sí que le sí, sí, pusieron sí. hasta día, fecha en el error de que venía el Señor ya pronto y era en sus días. Algunos como Miller, el movimiento milerista de Ujú. Norteamérica, el 22 de octubre de 1844, que es un error y que está constatado que bíblicamente no podemos poner Y es que fecha a esa Wilson, venida. eso que estás diciendo es muy bonito, porque dice la gente, no, es que Cristo dijo que el día y la hora nadie la sabe. Y aún Claro, así ellos siguieron de cabezones. exacto, Pero es que los discípulos pasaron por lo mismo. Jesús les dijo, exacto, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y por más que se lo dijo, que no lo dijo una vez, lo dijo varias veces, entró por un exacto. medio y le salió por el otro, ¿verdad? Porque estaban Increíble. malinterpretando las profecías. Increíble, increíble. Es algo, el paralelismo que hay entre lo que Es le claro. sucedió a los discípulos y lo que sucedió con el movimiento milerita es increíble. Y todavía Luis, voy a añadir uno hay más, cosas voy a más. añadir uno más. Ajá, ¿Te acuerdas cuando el pueblo clamó por rey? ajá. Y entonces el Señor dice, no, que rey no, porque esto, porque los reyes son esto y todas las cosas. No, queremos rey. ¿Qué pasó? Pues sencillamente ocurrió lo que ocurrió. Terminaron con reyes y Ujú. exactamente lo que el Señor les dijo, no lo hagan, no necesitan, ustedes me tienen a mí, no están rechazando, pensó Samuel que era él que lo rechazaban. Mentira, estaban rechazando al Señor, pero el Señor de todos modos los dejó. Ese chasco lo tuvieron que vivir y vaya que tuvieron muchos reyes, Luis. O sea, Sí, hay un periodo gris, negro, diría yo, de la historia de Israel, es el periodo de todos esos reyes. sí. El uno fue peor que el otro y muy poquitos se salvan de ser personas muy honestas o muy correctas, pero el Sí, Señor se los advirtió. Entonces, el Señor también nos lo está haciendo ahora, Luis, sí. y lo ha hecho a lo largo del tiempo. Y Ujú. sé que la última de las iglesias que nos falta por revisar, también hay un mensaje aquí y el Señor lo ha dicho clarito, pero seguimos de cabezones. Entonces, Sí, como tú lo mencionas, es triste, ¿no? Que ahí está la evidencia, ahí están los datos, ahí está la información, pero no, la pasamos por alto. Cuidado, que no nos siga aconteciendo eso tan fácilmente. Dios quiere que nosotros entendamos ciertas cosas y es verdad, ahí está, las mismas palabras nos va a dar las pautas para llegar a entender dónde nos equivocamos de lo que quisimos entender. Y de verdad es muy, muy bonito esto. Me gusta esa parte, sobre todo que ya lo decía claramente, yo vengo pronto, entonces el mensaje fue ese y ellos dijeron, no, no, Jesús viene ya en nuestro tiempo. sí. Y mira, tremendo. Y bueno, la próxima iglesia es la iglesia de la Odisea, la última, es la iglesia que va de 1844 hasta la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? La última, el Es último la periodo, presente. la presente, el último periodo. Entonces, eso lo dejamos para el último porque también tiene sus cositas allí. Y ya Wow. con Filadelfia se nos hizo el video largo. Pero Mm, bueno, muchas gracias por estar atentos al mensaje y vean los videos de Apocalipsis, pero también vayan a Daniel para que le yes. saquen más provecho al libro de
Apocalipsis. Y Luis, que nos manden sus preguntas y también que nos pongan ese like ahora, mis amigos, porque sabemos que eso realmente nos motiva a seguir adelante. Y ya saben, consigan esos materiales, háganse a las clases que nuestro hermano Luis está ofreciendo de manera maravillosa de lunes a jueves. Así que tantas cositas. Y una cosa más, suscríbete al canal. Es gratis, hazlo de verdad en este mismo instante si no lo habías hecho ya. Y es completamente gratis, repito, y vas a recibir las notificaciones tranquilamente. Así que muchas gracias, Luis, interesantísimo. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de estudiar estas dos iglesias, estos dos periodos tan importantes en la historia. Gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con esta labor, a tener los medios para poder hacerlo y poder ser de bendición para muchos. Bendice a todos los que están escuchando, los que escucharán este video, a sus familias, y haz que este mensaje se pueda propagar a todo el mundo para que pronto podamos salir de este mundo de pecado, de dolor, y entrar en esa patria celestial que tiene usted para cada uno de los que aceptan la salvación que es dispensada para toda la humanidad de forma gratuita. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Hasta pronto, mis amigos. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.
volveré.